cada uno de estos casos. Luego tenemos lo que serían la lista de actividades, que como les había comentado es la matriz, los atributos de cada actividad, que es una descripción extendida, donde vamos a explicar a detalle qué pasos tenemos que seguir, las actividades precedentes, que son las actividades que se requieren para llevar a cabo la presente actividad, y las sucesoras, ¿no? Son las que van a continuar una vez que esta tarea sea terminada. Las restricciones, las fechas impuestas en tema de que lo tengamos todo en un cronograma, el responsable, quién es la persona encargada que se va a hacer cargo de la gestión del cronograma y el seguimiento, y el lugar de realización, ¿no? Dónde va a ser efectuado todo ello. Porque pueden ser diversas actividades que estén a lo largo del país o del mundo, y cómo lo van a, para el tema de las zonas horarias, el despliegue, cómo se va a realizar, ¿no? Luego tenemos nuestros milestones o nuestros hitos, que son los objetivos principales de todo el proyecto, ¿no? Dentro del proyecto tenemos algunas metas claras, esas se llaman milestones o hitos, y se van a cumplir de acuerdo vayamos avanzando con nuestras actividades. Entre ellas pueden estar las fechas de entrega, puntos de decisión y restricciones. Esto de las restricciones en caso de permisos o alguna licencia que hayamos habilitado que tiene una temporalidad, ¿no? Justamente. Solicitudes de cambio. Una vez que el proyecto está planificado, puede revelar que hay actividades necesarias que no formaban parte del alcance inicial. Es cierto, no es que el trabajo siempre va a ser perfecto, existen algunos ajustes siempre a lo largo del camino, y por ello es que la metodología ágil permite el cambio continuo, nos permite poder adecuar, redireccionar y mejorar en función de los beneficios del proyecto. Entonces, si nosotros queremos tener un proyecto viable y que sea efectivo, tenemos que justamente gestionar estos procedimientos de cambios integrados que nos permitan adecuarnos a los nuevos requerimientos que puedan haber surgido o al mismo entorno, ¿no? Pueden haber ocurrido cosas en nuestro entorno, en el exterior, político, social, cultural, económico, que hagan que nuestro proyecto cambie. Entonces, en ese caso, tenemos que adecuar, y estas solicitudes se gestionan mediante un procedimiento de control de cambios integrado. Este procedimiento de control de cambios integrados depende de cada institución. Como les decía, no es lo mismo una empresa de desarrollo de software que una empresa constructora o una empresa inmobiliaria, porque cada una tiene sus propios tiempos, ¿no? Incluso los indicadores que miden, en algunos es por días, en otros es por horas, en algunos de infraestructura tecnológica crítica incluso podría ser por minuto, ¿no? Actualizaciones del plan para la dirección del proyecto mediante un procedimiento de control de cambios, por ejemplo, cambios a la línea base del cronograma, es decir, a mi cronograma inicial, ¿no? Luego, cambios a la línea base del coste, mi presupuesto inicial, ¿no? Que obviamente ambos pueden cambiar. Luego vamos con el paso de secuenciamiento de actividades, que es justamente donde ya armamos estas tablas, ya sean por Kanban o Scrumban, y se ilustran de esta manera, ¿no? Nodos de precedencia y sucesión, que esto igual lo habíamos repasado un poco. Y, por ejemplo, mientras yo adelante mi tarea, mientras más adelantada esté, voy a ahorrar más dinero. Mientras más la retrase, más caro va a estar, ¿no? Hay convergencia, divergencia. ¿Cómo estimamos la duración de estos proyectos, ¿no? Habíamos visto que la solución no siempre es inyectar más dinero, sino que a veces es necesario tiempo para y bastante que el tiempo
optimista, lo posible, que si todo funciona conforme a lo previsto no hay ningún contratiempo, ¿no? La probable, la duración habitual obtenida de los últimos proyectos que hayan ido razonablemente bien. La pesimista, en la que todas las cosas pueden retrasarse, se retrasan, que esto igual hay que tomar en cuenta, y se requiere un conjunto de experiencias o datos históricos suficientes para ser fiable, ¿no? Es decir, para armar esta estimación de 3 puntos yo requeriría proyectos similares y que no necesariamente se hayan llevado a cabo con mi empresa, ¿no? Podrían ser de mi entorno, es decir, de Bolivia. Y en caso de que no encontremos experiencias similares, podemos con algunos homónimos como Perú, Ecuador, Colombia, ¿no? Que se hace bastante comparación con esos países. Y luego, si es que no, bueno, Chile, Argentina, Uruguay, y luego ya tocamos lo que es Latinoamérica, y si no, ya todo lo que es América, y en el último de los casos, algún proyecto similar a nivel mundial, ¿no? Para poder analizarlo y ver justamente, tratar de obtener estos valores. Okay. Tenemos la estimación beta o PERT, que es justamente esa de 3 puntos, donde tomamos el optimista, el pesimista, y con esta ecuación estamos cubriendo, ¿no? el mayor espectro de, de nuestra ecuación. Tenemos más probabilidades de poder acertar con la estimación de tiempos con esta ecuación. La optimista, la probable y la pesimista, ¿no? La estimación ascendente, que es justamente por duraciones o costes de nivel de agregación, ¿no? Es decir, si esa actividad me dura un día, 2 días y 3 días, la actividad de acá arriba obviamente va a ser 6 días, ¿no? Y la de más arriba, la suma de las otras actividades, ¿no? Para el paquete de trabajo. Entonces podemos hacer esa agregación o conglomerado. Por ello también se denomina bottom-up estimating, ¿no? Que va subiendo. Luego tenemos el análisis de datos, análisis de alternativas, que se utiliza para comparar distintas posibilidades de recursos, técnicas de compresión, herramientas, entre otros, ¿no? Vamos a ir viendo algunos ejemplos más adelante. Análisis de reservas. Se utiliza para establecer la cantidad de reservas necesarias para el proyecto. Reservas de contingencia. Colchones para riesgos conocidos, aceptados, en los que se ha establecido una estrategia de contingencia. Las estrategias pueden ser como conseguir establecer seguros, podemos comprar seguros, o bien terciarizar, ¿no? Reservas de gestión, reservas de tiempo para riesgos desconocidos, ¿no? En este caso juega un gran papel lo que son los seguros también. Se suele realizar mediante un proceso iterativo, de tal manera que se realiza una reserva inicial y a continuación se implementa al plan de respuesta a los riesgos y se supervisa la reserva inicial, ¿no? Se ve si esta reserva inicial es acorde o no, o si no ha sucedido nada, entonces se puede igual recortar un poco, ¿no? Esta reserva. Por ello es que cada iteración, al ser un proceso iterativo, en cada iteración se va ajustando, se puede ir aumentando o disminuyendo. La toma de decisiones. Las técnicas de toma de decisiones pueden ser útiles a la hora de estimar los tiempos, ¿no? Cuando las personas se involucran en el proceso de estimación, se incrementa su compromiso con los resultados obtenidos. Por ejemplo, el planning poker, ¿no? Que lo estamos viendo acá, que es justamente una forma en la cual cada uno va con las tarjetitas votando, ¿no? Y según el voto de cada una se hace un promedio y ese es el tiempo que se le va a asignar a estas tareas, ¿no? Luego, reuniones para estimar las duraciones de las actividades. Por ejemplo, enfoques ágiles, la técnica del Fist of Five, ¿no? Quiere decir 0 es no apoyo, 5 es apoyo total, 3 es más o menos, ¿no? Entonces, de nuevo, todas estas formas y técnicas y herramientas que estamos viendo para toma de decisiones están muy ligadas con lo que es la participación de todos, ¿no? De todos de todos los stakeholders que forman parte de este proyecto en cuestión, y se considera esa participación y se hace valer su voto, ¿no? Porque son personas igual del área, expertas, que los tiempos que estiman
nos van a dar más exactitud que una sola persona lo haya definido, ¿no? Luego, esto también, acá puedo hacer una analogía con lo que es en la metodología Scrum, que justamente para la definición de tiempos, cuando se reúnen todos los involucrados y se definen cuánto va a durar estas 4 semanas, la cantidad de actividades, cuánto tiempo va a durar, se hace una votación igual. Se define por cada componente un tiempo y se suma y se hace un promedio y ese es el tiempo que se le asigna, ¿no? Y luego se van distribuyendo las tareas entre los miembros del equipo, ¿no? Es decir, no todos saben qué les va a tocar, ni tampoco saben qué actividad, entonces eso también nos ayuda en los temas de transparencia, ¿no? De que algunos no puedan darse más tiempo, por ejemplo, ¿no? Que como yo estoy votando y sé que esa tarea me va a tocar, entonces me doy un mes más, digamos, ¿no? Eso no se evita justamente con ese voto colectivo y con que nadie sabe qué actividad le va a tocar, ¿no? Porque como son equipos de desarrollo, están en las condiciones todos de poder avanzar con los módulos necesarios que van solicitando, ¿no? Entonces, por ello es que se evita esa incertidumbre y con el voto colectivo se elimina ese tipo de susceptibilidades. Luego, estimaciones de las duraciones. El documento en forma de lista tabulada, es decir, como un Excel que vamos a tener, donde nos va a indicar la duración estimada en periodos de tiempo, en horas, días, meses. De nuevo, ¿no? Depende del tipo de proyecto, el tiempo también se va a desplegar, ¿no? No es lo mismo uno u otro proyecto, por tanto no se puede generalizar y por eso es que van a notar bastante en la documentación que se nombra de esa parte, ¿no? De hecho. Luego pueden expresarse como valor, por ejemplo 5 días, ¿no? Que eso habíamos visto también. Incluyendo alguna indicación sobre su posible rango, de nuevo agregando una holgura, ¿no? A esto se denomina holgura, de agregar más o menos 2 días y se ve reflejado en nuestro diagrama PERT, ¿no? Al considerar el pesimista, optimista, promedio, estamos haciendo una pequeña holgura, ¿no? O sea, en el mejor de los casos va a terminar en una semana, pero en el peor puede ser hasta 2 semanas, ¿no? Entonces ya sabemos que tenemos que considerar todo para 2 semanas, ¿no? Tomando en cuenta el escenario pesimista. Ok. Luego, las bases para las estimaciones. Contiene el detalle sobre las estimaciones realizadas. Puede contener documentación relativa a lo que es bases de la estimación, asunciones tomadas, las restricciones conocidas, que pueden ser externas, por lo general siempre son externas, el nivel de confianza de la estimación, eso lo habíamos visto más arriba en el cuadro, que la ecuación te cubre, ¿no? Un porcentaje, ya podemos tomar una distribución normal y según Z el 95% de confiabilidad podemos hacer un muestreo, ¿no? Para el tema del cálculo en función a experiencias de proyectos parecidos, ¿no? Y con ello obtener valores mucho más acertados en temas de estimación de tiempos, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Luego el nivel de confianza, que es justamente que es producto de ello, y los riesgos que pueden afectar a esta estimación, ¿no? Que se tienen que nombrar e indicar para que no sea una sorpresa y que nos mueva el calendario de manera abrupta, ¿no? Al estar ya conscientes de estos cambios o de estos riesgos o de lo que estamos asumiendo, podemos estimar mucho mejor los tiempos y los planes alternativos. Luego, actualizaciones a los documentos del proyecto. Por ejemplo, algunos documentos se podrán ir actualizando a medida que avancemos en este proceso, ¿no? Atributos de actividad, registro de supuestos y registro de lecciones aprendidas. Ahora venimos con el cronograma como tal, ¿no? Que habíamos visto que sigue una matriz, ¿no? Que se parece mucho a lo que es diagrama de Gantt, ¿no? De hecho es eso. Es el proceso que consiste en establecer y analizar la secuencia de estas actividades,
es decir, qué actividad es antecesora y qué actividad es sucesora, predecesoras y sucesoras, ¿no? Luego, eh, las duraciones de las mismas, los requisitos de los recursos y las restricciones del cronograma. Para crear el cronograma o proyecto, ¿no? Lo que se denomina Project Schedule, que es nuestro cronograma del proyecto, ¿no? El beneficio clave que obtendremos de un modelo de cronograma con fechas planificadas para completar las actividades del proyecto. Aquí vemos lo que es nuestro entrada, proceso, salida, donde tenemos que en entradas está el plan de dirección del proyecto, las listas de las actividades, los atributos de las actividades, el registro de supuestos, la base de estimaciones y todo este listado que deberíamos de tener antes de proseguir en esta fase, ¿no? Contratos, factores ambientales, activos de los procesos, las herramientas técnicas, análisis de la red del cronograma, método del camino crítico, que es el CPM, Critical Path Method, y que nos dice cuánto va a durar el proyecto, que cómo calculamos este valor, sumando todos los tiempos pesimistas, ¿no? Esa sería nuestra duración aproximada del proyecto en las peores condiciones y por tanto la que deberíamos de considerar para temas de evaluación, ¿no? Ya que estos escenarios, si bien son un poco improbables, podrían darse y fallar en tiempos de entrega con nuestro stakeholder principal, ¿no? Por ello es que se estima de esa forma, para no fallar y no dar fechas y luego estar cambiando, que eso ya no se considera nada serio, ¿no? Por eso es que se definen estas fechas de esa manera, para que sean lo menos modificables posibles y que podamos cumplir con nuestro patrocinador y nuestros beneficiarios, ¿no? Que a ellos sí les vamos a dar una fecha que hay que cumplir, ¿no? Luego, ¿qué más tenemos? Una vez que, una vez que tenemos estos iguales registros de riesgos, ¿no? Con toda esta información, aplicamos el análisis de red del cronograma, es decir, lo plasmamos ya visualmente todo ello en un cronograma de Gantt y vemos las fechas, ¿no? Luego, el método del camino crítico, la optimización de recursos, escenarios what if, que serían qué pasaría si, una simulación, adelantos y retrasos, comprensión del cronograma, sistema de información de dirección de proyectos y planificación ágil. Y como salidas tendremos la línea base del cronograma, ya nuestro cronograma final con el cual vamos a empezar el proyecto, el cronograma del proyecto, los datos del cronograma, los calendarios del proyecto, las solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan de la dirección, el plan de la gestión del cronograma, atributos de actividad, registro de asunciones, estimación de duraciones, registro de lecciones aprendidas, registro de recursos y lo que es el registro de riesgos, ¿no? Una actualización. Entonces, toda esta información ya la vamos a tener al terminar este proceso, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas técnicas? El análisis de la red del cronograma, ¿no? Que es justamente una técnica general para el modelo del cronograma del proyecto, que se apoya en otras técnicas, como por ejemplo el camino crítico, las técnicas de optimización de recursos y las técnicas de generación de modelos, ¿no? Que nos van a dar este tipo de función o gráfica. Luego otros análisis, reservas en actividades convergentes, revisar actividades de alto riesgo en camino crítico. Por lo general, como ya tenemos nuestra ruta crítica, es a la cual le vamos a dar mayor énfasis y cuidado, porque es nuestro camino más largo, ¿no? Si es que las otras, y obviamente no es que vamos a descuidar las demás, pero las demás actividades, es decir, acá mi camino crítico sería 1, 4, 5, 7, digamos. Entonces la 2, la 3 y la 6 no es que las vamos a descuidar,
sino que estas actividades, como duran menos tiempo, pueden alargarse. Podrían suceder algunos imprevistos y aún así no afectar al sistema en general. Pero si pasa algo con la 1, la 4, la 5 o la 7, sí vamos a afectar directamente a la duración del proyecto, ¿no? Entonces lo que no debería de pasar. Luego, la ruta crítica, una de las herramientas más importantes y potentes para hacer el seguimiento de proyectos es la ruta crítica, ¿no? Cada cronograma o diagrama de red tiene lo que se denomina una ruta o camino crítico. Lo forman la secuencia de actividades cuya duración total es la más larga del proyecto, ¿no? Justamente. Por tanto, la suma de la duración de cada tarea nos da la duración total del proyecto. Suelen comenzar con una actividad ficticia inicio y terminar con la actividad ficticia fin. Ok, entonces acá vendría un inicio y aquí un fin, ¿no? Acá tenemos un ejemplo de lo que es CPM, ¿no? Desde el inicio del proyecto hasta el fin del proyecto. ¿Cómo sigue? Tenemos una actividad A que dura 5 días, una actividad D que dura 8 días. Entonces esto lo voy a capturar y lo vamos a ir avanzando para el CPM. Ya, ok. Entonces, entre estas dos, comenzamos aquí, ¿no? De estas dos, ¿cuál es el mayor? La actividad D. Entonces, viene por acá mi ruta crítica, ¿no? Continúa. Ah, acá tenemos que ver y sumar, ¿no? Este camino 8 para llegar al 5, ¿no? Y este otro es 11 para llegar al 5. ¿O 11 es mayor a 8? Sí. Entonces este no es el camino crítico. El camino crítico es este, que implica la actividad que dura 5 más esta otra actividad que dura 6, ¿no? Y luego tenemos estas dos actividades, la actividad 4 y la actividad 5, donde la actividad 5 es la que dura más, por tanto esta es la ruta crítica, ¿no? Y final. Entonces quedaría de esta manera, ¿no? ¿Y cuánto dura? Ok, mi proyecto dura 5 más 6, 11. Más 5, 16. Entonces el proyecto me dura un total de 16 días, ¿no? Ese es el camino crítico y es lo que tenemos que cuidar y no permitir que se extienda más o que sufra algún retraso importante, ¿no? En cambio, si tenemos un retraso en la actividad, en este caso D, podríamos retrasarnos hasta 3 días, ¿no? ¿Y por qué 3 días? Porque justamente va a coincidir con el otro, ¿no? Porque en caso de que durase más, ya tendría que ser eh, la nueva ruta crítica D, ¿no? Pero como estamos asumiendo que va a durar 8 días, y bueno, en un caso excepcional podría durar hasta 11, ¿no? Pero no afectaría a la duración del proyecto, porque ya está dentro del flujo, ¿no? Ok, acá tenemos los casos hipotéticos, ¿no? ¿Qué pasaría si es A, a ver, A, luego B, luego C? A, luego B, luego C. Duraría 15 días. Si fuera A, B, E, 16 días. Y si fuera D, E, 13 días. Por tanto, mi ruta crítica aquí está, ¿no? Que es justamente la que hemos graficado. De esa forma es como tienen que evaluar los tiempos de los proyectos.
segundo. Sigamos. El camino cuasi crítico. Aquel que no siendo crítico tiene poca holgura, ¿no? Cualquier pequeña desviación se convierte en crítico, ¿no? En ese caso sería nuestro D, ¿no? Que tiene una cuasi holgura porque llegaría hasta 3 máximo. Si le ponemos 4 o 5, o sea, si llega a ser más de 11, ya se vuelve la nueva ruta crítica, ¿no? A eso se refiere. Atención, esta es una clave de por qué numerosos proyectos se desvían en plazo y al no encontrar la explicación no se toman medidas a tiempo. Es decir, yo puedo estar controlando en la ruta crítica, pero se me desvía ¿no? Lo voy a marcar de azul. Justo esta tarea se desvía y dura 13 días. Entonces va a hacer que todo se mueva, ¿no? Por ello es que acá indica cualquiera de estas tareas inofensivas azules puede ser la causa de una desviación del cronograma, ¿no? Si no le prestamos atención. Por eso es que tenemos que prestar atención y dar seguimiento a todas las actividades, por más inofensivas que parezcan, porque una desviación que sobrepase su holgura va a hacer que el proyecto se alargue. Bueno, acá tenemos en gráfico un poco más grande un ejemplo que me muestra la duración de A, de C, de D y de B. Y vemos que para llegar a B hay un tiempo X. Y C y D son menores. Por tanto, ese delta o variación va a ser en nuestra holgura total, ¿no? Entonces, tanto D como C pueden extenderse hasta acá sin que haya problemas en el proyecto. Luego tenemos la holgura libre. Cada actividad posee en cada momento del proyecto un valor de holgura libre, pero si se consume no afecta al resto de las actividades, ¿no? Esta es una holgura libre que se puede ocupar sin hacer daño a las demás. El camino crítico es aquel que tiene una holgura nula, ¿no? Obviamente. Aquel que no puede retrasarse ni un día porque va a alargar el proyecto. Si se desvía la duración de una sola actividad, se retrasa el plazo del proyecto, ¿no? Y eso es cierto. Luego, la siguiente diapositiva se muestra una figura en la que se indica el método de aplicar para realizar el cálculo de holguras, ¿no? Entonces acá tenemos un gráfico donde estamos viendo justamente el cálculo de las fechas de comienzo y finalización. La convención generalmente aceptada es que el proyecto comience el día 1, ¿no? Bueno, acá parece que es más complejo, pero es el mismo gráfico que hemos estado viendo, solamente que tiene desarrollado el PERT y CPM, ¿no? Es decir, vamos a comenzar por este lado, ¿no? El menor tiempo que toma es un día, ¿no? El tiempo promedio es 5 y en el peor de los casos 5, ¿no? Entonces, aquí ya vamos considerando los tiempos ya agregados, que es decir, la suma, y se van colocando ya de forma ascendente, ¿no? Por ejemplo, 5 más 1, 6, 5 más 5, 10, ¿no? Y lo propio, ¿no? Hasta llegar a la duración total del proyecto. Entonces hay una suma que es de ida y otra que es de vuelta, ¿no? Que va restando. Entonces es la metodología acá. ¿Qué significa? Inicio temprano es el inicio optimista, la duración del proyecto, la finalización temprana, ¿no? En qué día terminaría lo más antes posible. Luego tenemos el inicio tardío, la holgura total y la finalización tardía, ¿no? Acá pueden ver que la ruta crítica es A, C y D, porque su holgura es 0, ¿no? Y la duración del proyecto en este caso son 30 días. Okay. Optimización de recursos. Se modifican la fecha de inicio y fecha fin de ciertas actividades para equilibrar los recursos, ¿no? ¿Cuándo podemos hacer ello? Cuando ciertos recursos no están disponibles, ¿no? Es decir, ocurre bastante cuando hacemos peticiones, ¿no? Hemos hecho una extranjera y por temas de aduana o que no disponibilidad
o del mismo eh, galpón o container, puede ocurrir algo y no está disponible el recurso. Entonces ya tenemos un retraso. Ciertos recursos están sobreasignados. También cuando hay recursos que están asignados a varios proyectos y que se podrían optimizar, ¿no? Esas holguras darlas a otros proyectos para que vayan avanzando. Si se desea repartir más uniformemente la carga de trabajo, ¿no? Obviamente es un beneficio también la repartición de la carga de trabajo, ya que como hay holgura, ese tiempo la persona que estaba encargada va a estar libre, no va a tener más tiempo de hacer cosas, por tanto se le puede dar otra tarea pesada para que ayude, colabore a algo que no puede retrasarse, ¿no? Luego, esta técnica no reduce la duración del cronograma. Como se utiliza la holgura disponible, puede cambiar el camino crítico aumentando la duración, ¿no? Luego tenemos el equilibrio de los recursos, que se ajusta a las actividades del modelo sin modificar el camino crítico. Solo aprovecha la holgura total y libre de estas actividades. Puede no resolver la optimización de recursos, ¿no? Entonces tenemos nuestro inicio, las actividades, antes de la nivelación de recursos, ¿no? Aquí tenemos que ambas son de 8 horas y por tanto aquí tenemos 16 horas, ¿no? Con Sue tiene 16 horas trabajando, Tom tiene 8 horas y aquí Tom tiene otras 8 horas, ¿no? En total ambos trabajan 16 horas, pero hay una sobrecarga en Sue, ¿no? Es decir, Sue no va a dormir, ¿no? Bueno, hablando de que si fueran por días, ¿no? En temas semanales sí se podría, ¿no? Bueno, ahora, ¿cómo sería una redistribución? Tengan en cuenta que tanto A como B dependen, o sea, es decir, tiene que acabarse ambas actividades para que comience la actividad C. Por tanto, se lo podría reorganizar de esta manera, ¿no? La actividad A, luego la actividad B y después la actividad C, ¿no? Y de esta manera tenemos con Tom y Sue 8 horas, Sue solo 8 horas y Tom 8 horas. Pero hay que ver si el cronograma nos da para hacer este tipo de cosas, ¿no? O en caso de que no, sustituimos a Sue, ¿no? Y podemos asignar a Carlos, digamos, ¿no? A otra persona, para que no sea tanta consumo excesivo de recursos, que también suele ser un problema de proyectos, ¿no? De por qué no avanzan algunos proyectos. Luego, análisis de escenarios. ¿Qué pasa si técnicas similares a las utilizadas en la identificación de riesgos, ¿no? Se generan diferentes escenarios y se analiza su impacto en el cronograma. Simulación, calcular múltiples duraciones del proyecto en base a distintos supuestos sobre las actividades, ¿no? La más utilizada es Monte Carlo. Esta es para el tema de simulación, ¿no? O sea, se escucha bastante de simulación Monte Carlo, ¿no? Y donde más se utiliza es en Excel, por ejemplo. Se utilizan distribuciones de probabilidad para calcular la distribución de la duración total de un proyecto y la probabilidad de cada una de las mismas. Se utiliza mediante softwares de cierta complejidad, ¿no? A ver, por ejemplo, mmm, les voy a pasar un link para que puedan revisar esta parte. Ya está, ¿no? Es de la página oficial de Microsoft, donde nos muestra la introducción a la simulación Monte Carlo en Excel, ¿no? ¿Quién usa? ¿Cómo se utiliza? Eh, Simular variables discretas, normales, ¿no? Y algunos temas generales que lo pueden profundizar para este análisis. Obviamente hay otros softwares que también te permiten, pero el más común, distribuido, utilizado y sobre el van a encontrar más documentación es de Monte Carlo. En la imagen se muestra un posible resultado de un proceso de simulación mediante el método Monte Carlo. Lo que hace es calcular la probabilidad de la duración de un proyecto y la probabilidad de duración de cada tarea, ¿no?
Adelantos y retrasos, leads and lags, ¿no? Permiten ajustar el cronograma ajustando el momento de comienzo de las actividades sucesoras. Técnicas de compresión para cortar el plazo sin reducir el alcance del proyecto, ¿no? Es decir, hacer lo mismo pero en menor tiempo. Podemos utilizar la intensificación o lo que es el crashing, añadir más recursos para reducir la duración de las actividades del camino crítico. Pero ojo, puede generar más coste o más riesgos, ¿no? ¿Se acuerdan del triángulo de justamente alcance, recursos y tiempo, ¿no? De no puedes tocar una sin modificar las otras. Luego tenemos la ejecución rápida. Dos tareas del camino crítico que estaba previsto realizar secuencialmente se realizan en paralelo y con un cierto adelanto. Es necesario sobreesfuerzo de coordinación, ¿no? Porque puede generar menos calidad y o más riesgos, ¿no? Es decir, estaba esperando un ensamblado, pero voy haciendo ya el montaje según va ensamblando por partes, ¿no? Podría darme problemas de calidad porque no va a poder testear el ensamblado completo, sino que lo estamos testeando por partes. Y en temas de el montaje también podría dar errores porque no está bien estimado y no tenemos el total, ¿no? Estamos avanzando según vamos viendo. Entonces, hay un cierto nivel de riesgo y de calidad en juego, ¿no? Que se podrían considerar, ¿no? Para ver si es necesario hacer este proceso o realmente dejarlos, ¿no? Luego tenemos algunas técnicas y herramientas, como por ejemplo la normal, aquí está, ¿no? Que es la clásica de las secuenciales. Tenemos la fast tracking, que es como les había mencionado, ir haciendo por partes y adelantándonos, que tiene alto riesgo, como acá lo indica, y el crashing, que tiene alto costo, ¿no? Justamente porque en vez de un operador tenemos el doble trabajando, ¿no? El proyecto tenía que ser 15 días, pero va a ser en 10. Como les había contado, ¿no? Bien. Luego tenemos el Sistema de Información de Gestión de Proyectos, denominado PMIS, que es justamente Project Management Information System, que son considerados proyectos, ingresan en esta familia software que nos permite hacer todos estos pasos anteriores, ¿no? Entre los cuales está Project, Excel, con sus nuevos add-ons y scripts, que ya es una realidad. Primavera, que son ejemplos de programas, ¿no? Project Libre, Open Project, Gantt Project, Ganter, y hay cientos más de aplicaciones, ¿no? Que igual esto te los voy a compartir para que lo tengan presente, ¿no? Y puedan buscar. Igual vamos a buscar los programas, ¿no? Y muchos otros más que ya les había pasado también en anteriores clases, ¿no? Habíamos visto muchas más soluciones. Luego tenemos planificación ágil de versiones. Se suele utilizar un resumen del cronograma en formato de línea temporal de alto nivel del calendario de versiones, ¿no? De los releases. También se determina el número de iteraciones, sprints, y permite al equipo determinar las necesidades del desarrollo y cuánto tiempo llevará a tener un producto entregable a la vista de los objetivos del negocio, dependencias e impedimentos, ¿no? Puesto que las características representan valor al cliente, la línea de tiempo representa la forma más fácil de entender el calendario del proyecto y cuándo estará disponible cada característica, ¿no? Entonces acá tenemos la relación entre la visión del producto, la planificación de versiones y la planificación de iteraciones.
Versiones, em, hablo de versiones porque el proyecto es iterativo, ¿no? Por tanto, va a ir cambiando y mejorando las versiones. Luego, en tema de iteraciones, es justamente porque eh, hay que definir, ¿no? Cuánto tiempo van a ser estas iteraciones. No pueden ser infinitas, ¿no? Hay que definir un alcance y ver con cuántas iteraciones ya podemos tener un producto entregable y que nos permita cubrir una necesidad, ¿no? Que es lo importante. Luego tenemos aquí los despliegues que son denominados release, que serían justamente estos objetivos que les decía, ¿no? Una vez que hemos logrado este sistema podemos mejorarlo y esta sería una versión 2 y esta una versión 3, ¿no? Que obviamente cada una de ellas va a tener su plan de release, ¿no? Y este plan de release va a tener en este caso n iteraciones para llegar a cubrir este requerimiento. Y cada iteración dentro de sí va a tener las características que queremos lograr, que son los user stories. Como jefe de proyectos quiero que se logre esto, o como no sé, del tema de los edificios, ¿no? Que quiero tener 5 plantas, que hay un ascensor y todo ello. Y dentro de cada característica o pedido, o bueno, objetivos específicos, objetivo principal una casa, ¿no? Objetivos específicos cada cuarto, ¿no? Y dentro de cada cuarto existen tareas, ¿no? Que ya habíamos visto que hay dos formas de plantear este encabezado, ya sea por fases o por entregables, ¿no? Fase de obra bruta, obra fina, o fase de cocina, baño, dormitorio, ¿no? Hay dos formas de las cuales podemos abordar este segmento y de los cuales va a derivar las tareas, ¿no? Y la línea base del cronograma. Esta es la versión aprobada del modelo del cronograma. Es la foto con la que vamos a comparar los avances o variaciones producidas. Y en caso de ser necesario debería ser modificado mediante procedimiento de control de cambios, ¿no? Todo tiene que tener un control de cambios, justamente para poder validar y en caso de que el proyecto no vaya bien o tenga un problema, ver cuál ha sido el problema. Tal vez en el cronograma por ajustarlo eh, todo se ha desfasado, ¿no? Y que con un anterior cronograma no hubiese pasado, ¿no? Podemos hacer simulaciones, pero ojo una vez que tengamos todo esto versionado, ¿no? Y en caso de que no podemos especular ni inventar nada, ¿no? Porque no vamos a tener esos insumos para poder realizar esa tarea. Cronograma del proyecto, ¿no? Cronograma como diagrama de barras, que es el gráfico que por lo general nos arroja Project. El cronograma del proyecto como diagrama de red, que ya es en forma de tarea, comienzo, fin, quién lo va a hacer, ¿no? Ahí está. Diseño, desarrollo, pruebas, ¿no? Y cronograma como diagrama de hitos, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre un diagrama de barras y un diagrama de hitos? En un diagrama de barras tenemos todos los pasos principales, ¿no? Es decir, este plomo es el que agrupa todos estos internos, ¿no? Este plomo agrupa todos estos internos y este plomo agrupa todos estos internos. Entonces este es un gráfico de plomos nada más. Donde me muestra su fecha final, de hecho, no la fecha inicial. Directamente su fecha final, ¿no? Cuando ya voy a tener o voy a cumplir ese hito. Luego, datos del cronograma. Es la colección de información adicional que completa el cronograma, como mínimo hitos, variables, atributos de actividad, asunciones y restricciones. Otra información adicional, requisitos, criterios, asignaciones finales de recursos, el uso de recursos en el tiempo,
posibles cronogramas alternativos que se tengan previstos como respuesta, por ejemplo, a un riesgo previsto, planificación de reservas para contingencias, solicitudes de cambio, modificaciones de alcance o de calendario que pueden derivar en solicitudes de cambio a la línea base o al plan de la dirección, ¿no? Dichas solicitudes se gestionan mediante procedimiento de control de cambios integrado. Este documento es importante, ¿no? El procedimiento de control de cambios integrado. Ya. A ver, veamos este documento que lo mencionan bastante y que justamente es importante detenernos un poco para verlo, ¿no? Realizar el control integrado de cambios, ¿no? Vamos a ver directamente el ejemplo, que es lo que me interesa. ¿Qué herramientas existen? Existen, ¿no? RCS, Bazaar o AcuRep, ¿no? O el Team Foundation Server, ¿no? Que son herramientas para control de cambios justamente. Igual está, lo vamos a capturar y se los voy a pasar, que son datos importantes, ¿no? Que hay que tener en cuenta. Luego, gestión de la integración del proyecto, ¿no? O sea, ver directamente los ejemplos. Estos los procedimientos ya lo hemos visto. Y bueno, con estas herramientas podríamos hacer estas herramientas de control de cambios, ¿no? Que nos va a permitir facilitar ese versionado, ¿no? Y que podamos preservar toda la información para poder posteriormente analizarla después. Vale. A ver, tengo un documento más. Matrix, bueno, ya habíamos visto hace clases Asana, ¿no? Que podría también permitirme esta parte. Este es un control integrado de cambios, ¿no? Cambio de aceite, aprobado por comité, ejecutado sí, revisados, recursos, descripción. Se aplicará un cambio de marca de aceites de la producción de equipos, ¿no? Es informar qué estamos haciendo, ¿no? Que quede documentado qué cambios estamos realizando y quién lo está aprobando. Recapitulando, si bien es útil el uso de la matriz del control de cambios, como incluida en el ejemplo anterior, un software de gestión de proyectos será mucho más práctico, ¿no? Este es en caso de que lo hagamos de manera manual. En otro caso, en un sistema, el sistema ya controla esa parte, ¿no? No solo podrás asignar responsables y ese seguimiento del proceso, sino que también podrás comunicar y evaluar el rendimiento de cada actividad, ¿no? Okay. Ese sería el procedimiento de control de cambios integrado, ¿no? Que es justamente informar un cambio que se está realizando y por qué se está realizando, ¿no? Y en qué fase y cuánto porcentaje tenemos de ejecución física y financiera. Luego, cambios en la línea base del cronograma, cambios en la línea base del coste, ¿no? De nuevo. Son los únicos dos cambios que se podrían dar, ¿no? O mi presupuesto se va a mover, o mi tiempo, o ambas, ¿no? Fruto de ese proceso se pueden actualizar, entre otros, los requisitos de los recursos, los atributos de la actividad, registro de supuestos, estimación de las duraciones, registro de lecciones aprendidas y registro de riesgos, ¿no? Para que así toda la documentación sea coherente y refleje la realidad actualizada del proyecto. Es lo que se espera, ¿no? Que en todo momento tengamos
esa radiografía actual de lo que estamos enfrentando, ¿no? Para que así toda la documentación sea coherente y refleje la realidad actualizada del proyecto. Controlar el cronograma, ¿no? Que sería la parte de... Hasta acá ya hemos cerrado todo lo que es la planificación, ¿no? Que en resumen es usar un sistema y gestionar los cambios tanto en tiempo como en costo, ¿no? Luego tenemos el monitoreo y control con la parte de controlar el cronograma. Bien. Eh, ok. El proceso de seguimiento del estado del proyecto, actualizando el cronograma con las variaciones que se produzcan, gestionando cambios de la línea base del cronograma. El beneficio clave es que la línea base del cronograma será mantenida y actualizada a lo largo del proyecto. Aquí ya tenemos lo que es el plan para la dirección del proyecto, el plan de la gestión del cronograma, la línea base del cronograma, el alcance y todos los documentos de entrada que habíamos trabajado hasta hace un proceso anterior. Y vamos a analizar los datos. Aquí hacemos el análisis del valor ganado, el gráfico de quemado, revisiones de rendimiento, análisis de tendencias, análisis de variación, análisis de escenarios, el camino crítico, el sistema de información, la optimización de recursos, adelantos y retrasos y comprensión del cronograma. Es decir, todo lo que hemos hecho lo vamos a monitorear, ¿no? Vamos a controlar y validar. Como salidas, información del desempeño del trabajo, pronóstico del cronograma, solicitudes de cambio, actualizaciones al plan para la dirección del proyecto, el plan de gestión del cronograma, la línea base del cronograma, la línea base del coste, mis mediciones del desempeño, mis supuestos, mis estimaciones, las lecciones aprendidas de otros proyectos, el cronograma del proyecto, el calendario de recursos, mi registro de riesgos, de qué riesgos estoy asumiendo en este proyecto y datos del cronograma, ¿no? Vamos a utilizar el plan de la gestión del cronograma y las líneas bases. Contendrá el grado de avance de tareas, las anotaciones sobre las incidencias, acciones tomadas, situación del camino crítico actualizado y cuasi críticos, ¿no? Es decir, los que podrían llegar a ser caminos críticos futuros, ¿no? En caso de que ocurra un retraso con alguno de ellos. Algún retraso contemplado, ¿no? Que sea bastante extenso. Esto hacerlo de manera manual sería muy complicado, ¿no? Por ello es que se sugiere tener un sistema. Luego, bueno, sistematizar. Podemos usar Project, Excel, ¿no? Que igual cumpliría ese rol. Documentos del proyecto o cualquiera de los otros softwares que hemos visto, ¿no? Otros documentos pueden ser útiles durante el proceso de la gestión del cronograma. Registro de lecciones aprendidas, calendarios del proyecto, calendarios de recursos, datos del cronograma, ¿no? Datos sobre el desempeño del trabajo, datos sobre el estado del proyecto, como por ejemplo actividades iniciadas, grado de avance de las actividades, en curso, actividades finalizadas, entre otras, ¿no? Activos de los procesos de la organización, procedimientos, políticas, directrices existentes, herramientas de seguimiento al cronograma y métodos de monitoreo y reporte. Análisis de datos, análisis del valor ganado, ¿no? Por medio de parámetros como variación del cronograma o índice del desempeño del cronograma. Lo veremos en la gestión del coste con detalle, ¿no? Justamente este análisis de valor ganado está apoyado en el método del valor ganado, ¿no? Que de hecho es una pregunta clave para el examen del PMI y que como indica lo vamos a ver en la sección de costes, ¿no? Las revisiones de desempeño miden, comparan y analizan el rendimiento del calendario contra la línea base, ¿no? Es decir, lo que tenía programado contra lo que he ejecutado, ¿no? Esa es la consigna en todo lo que estamos viendo, de hecho.
Análisis de datos, análisis de tendencias, examina el rendimiento del proyecto para evaluar si se está mejorando o empeorando, ¿no? Análisis de variación, focaliza en las variaciones entre las fechas actuales y las fechas previstas de la línea base. Análisis de escenarios, ¿qué pasaría si? Se utiliza para evaluar varios escenarios generados mediante el proceso de gestión de riesgos, ¿no? Justamente. El gráfico quemado, ¿no? Este gráfico mide el trabajo que queda para ser completado, ¿no? Ah, este gráfico quemado también se denomina burn down chart, ¿no? Que de hecho viene con la metodología Scrum automáticamente. Si ustedes han trabajado con Team Foundation Server, cuando tú implementas tu sprint y de hecho, no solamente el sprint, sino también todas las actividades, la duración, la asignación, y sacas los reportes Burn Down Chart, te muestra este gráfico, ¿no? Que es la tendencia de la cantidad de tareas por el tiempo, ¿no? Es decir, al inicio tengo 50 tareas y estas 50 van disminuyendo, ¿no? 49, 48, 47 en un tiempo determinado, ¿no? 2 semanas, 20 semanas. Y obviamente lo vamos haciendo por fases, ¿no? Por fases que dura el sprint. Y vamos verificando si va avanzando, ¿no? Esta es nuestra línea ideal, que deberíamos no desfasarnos de esa línea ideal. Tendríamos que cubrir. En el mundo ideal tendría que solaparse, ¿no? Pero por lo general nos da este tipo de gráficas, ¿no? Que no hemos acabado. Tenemos que terminar la totalidad y nos faltan 15 tareas más, ¿no? Algo así. Luego, el resto de técnicas y herramientas son las mismas que las del proceso, ¿no? Desarrollar el cronograma, método del camino crítico, sistema de información de gestión de proyectos, optimización de recursos, adelantos y retrasos, compresión del cronograma, la información sobre el desempeño del trabajo, ¿no? Consiste en medir el desempeño del avance, es decir, los retrasos, adelantos y necesidades, elaborar un informe de desempeño que indique dónde están los problemas y recomendar los cambios, ¿no? Que es importante, y ya habíamos visto que no solamente es monitorear y no hacer nada, ¿no? Sino que se tiene que monitorear, informar, avisar estos problemas y recomendar cambios. Es decir, si no estoy llegando a cubrir mis tareas, si tengo 20 tareas y en 2 semanas tenía que acabar las 20 y solamente acabé 5, ¿no? Y ya voy semana y media, pues hay que o asignar más recursos o estirar el cronograma o reformular esa línea base, es decir, va a durar más mi proyecto, o ver, terciarizar tal vez. La idea es ya considerar alguna estrategia para no continuar en ese descenso, ¿no? Por eso es que es muy importante ese desempeño del trabajo, ¿no? Y medir. Acá han notado que todo dato, toda información sirve y de hecho se utiliza para tomar decisiones, ¿no? Y no solamente del proyecto en cuestión, sino de otros proyectos similares. Por eso es que es tan importante y útil esta metodología, ya que nos va a ayudar a tener todo ordenado, ¿no? E incluso eso te permite cumplir con auditoría, ¿no? Auditoría a veces te pide documentos y acá, como ya sigue las buenas prácticas y estándares internacionales, está hecho para poder responder a cualquier auditoría, proceso, análisis legal, ¿no? Que pudiese surgir en caso de que ocurra algún desfase o problema, ¿no? Una renuncia intempestiva o tal vez ejecución de presupuesto que no estaba estimado o considerado. Supervisar el alcance del proyecto y cumplimiento del cronograma, ¿no? En definitiva, mantener el cronograma actualizado y las partes interesadas informadas, ¿no? Siempre ir avisando, esa es otra premisa que van a notar acá en el PMI, que toda la información tiene que ser publicada, avisada a las partes interesadas,
tienen que saber qué está ocurriendo, ver y tomar decisiones, participar activamente y dar su retroalimentación con lo que nosotros les vamos a entregar, ¿no? Información sí, pero cualquier problema sencillo se convierte en insaciable si se hacen las suficientes reuniones para discutirlo, ¿no? Esa es la ley de Mitchell. Entonces, es dar fin a este tipo de problemas sencillos y no darles tantas vueltas, ¿no? El tema de las reuniones tiene que tener una finalidad y no ser eh, innecesarias, o el tiempo que se lleve tiene que ser el adecuado, ¿no? Luego, el pronóstico del cronograma. Se realizan estimaciones del cronograma basado en datos de lo realizado hasta la fecha, información de lo pendiente de realizar que haya que considerar, y pueden incluir algunas indicaciones de valor ganado, ¿no? Solicitudes de cambio. Fruto del análisis pueden aparecer la necesidad, o puede aparecer esta necesidad de implementar cambios, ¿no? En la línea base del programa, alcance u otros elementos del plan de la dirección del proyecto. Los cambios son inevitables, así que conviene tener establecido el procedimiento para gestionar estos cambios mediante un sistema integrado de cambios, ¿no? No se llevan a cabo cambios sin que surjan inconvenientes, ¿no? Aunque sea de ir de peor a mejor, ¿no? Entonces, todo cambio eh, y solicitud tiene que estar respaldado y tener un motivo, ¿no? Actualizaciones, plan de gestión del cronograma, línea base del cronograma, normalmente como consecuencia, cambios de alcance de recursos o actividades, cambios a la línea base del coste y línea base de medición del desempeño. Actualizaciones a los documentos del proyecto. Fruto de este proceso será necesario actualizar, entre otros, los requisitos de los recursos, los atributos de la actividad, los registros de los supuestos, las estimaciones de las duraciones, el registro de lecciones aprendidas, el registro de riesgos, para que así toda la documentación sea coherente y refleje la realidad actualizada del proyecto. Okay. Entonces hasta acá todo lo que es gestión del tiempo, ¿no? Ya tenemos prácticamente, hemos ido avanzando, ¿no? Definir el alcance, luego definir las actividades, segmentar estas actividades, darles un tiempo, utilizar el tiempo optimista, pesimista y el tiempo promedio, estimar esto, registrar todos los supuestos, lecciones aprendidas, los riesgos que van asociados y por lo general la secuencia, ¿no? Y el cómo se va a realizar. Si se va a respetar el tiempo inicial definido en un inicio, o es que se va a cambiar por algún tema, ¿no? Y viendo las distintas formas de que se puede modificar y las implicancias, no estar consciente de qué implicancias tiene acortar el tiempo, sobrecargar, ¿no? Ok, entonces ahora pasamos a la parte de gestión de costes del proyecto, ¿no? Que ya vamos a abordar lo que es valor ganado, ¿no? Que es el punto más importante de esta parte, diría. Planificar la gestión de costos, ¿no? Es el proceso que consiste en establecer políticas, procedimientos y documentación para planificar, ejecutar y controlar el presupuesto del proyecto, ¿no? El beneficio clave de este proceso es proporcionar una guía y dirección sobre cómo se gestionarán los costes a largo plazo, cómo vamos a administrar este dinero, ¿no? O el presupuesto, que no solamente puede ser de origen, de un solo origen, ¿no? Puede ser de diversas fuentes. Puede ser una parte de la gobernación, otra parte del estado, otra parte de la misma comunidad, o puede ser donación extranjera, otra parte, ¿no? Acá tenemos las entradas, las técnicas que van a ser juicios de expertos, análisis de datos y reuniones, ¿no? Para esta estimación de costes. Y la salida va a ser nuestro plan de gestión de costes, ¿no? Cada gran fase o etapa, como han visto, nos da un plan como resultado tangible, ¿no?
nada se hace en vano, todo tiene un porqué y nos da un producto que vamos a utilizar más adelante, ¿no? Luego, a ver, vamos a ver. Tenemos nuestra acta de constitución del proyecto o Project Charter, donde tenemos la parte de la estimación, ¿no? Y las restricciones y supuestos, donde se autoriza formalmente el proyecto, se concede un determinado nivel de autoridad, se define el alcance aprobado, se definen los objetivos, en caso de costes se proporcionan los recursos financieros preaprobados, ¿no? ¿Cuál es el plan de la dirección? Criterios y actividades a desarrollar, monitorear y controlar el cronograma, proporcionar procesos y controles que afectarán a la estimación y gestión de costes, ¿no? Estos ya son riesgos asociados a los costos, ¿no? Factores ambientales, cultura empresarial, condiciones del mercado, son valores que pueden afectar a nuestro presupuesto, ¿no? Tasas de cambio, eso por el tipo de moneda, ¿no? Bases de datos con información estandarizada para estimaciones, el software, las diferencias de productividad en distintas partes del mundo, ¿no? Que nos pueden servir como indicador para ver si estamos en ese rumbo. ¿Cuáles son los activos? La información histórica, repositorio de lecciones aprendidas, bases de datos financieros, políticas, procedimientos y guías relativas a estimaciones y presupuestos, juicio de expertos, análisis de datos, reuniones, plan de la gestión del coste, ¿no? Establece criterios para desarrollar, monitorizar y controlar el presupuesto. Unidades de medición, por ejemplo, horas, días laborales, entre otros, ¿no? Nivel de precisión, nivel de exactitud, enlaces a procedimientos de la organización. La EDT proporciona la estructura sobre la que se realizará la planificación y el seguimiento mediante las cuentas de control. Los umbrales de control, variaciones admitidas a partir de los cuales se tomarán las decisiones, por ejemplo los porcentajes, ¿no? Y las normas de medición, en qué puntos del EDT medir obligatoriamente el avance o qué técnicas usar con el valor ganado, ¿no? Y el formato de los informes. Esta parte es cortita porque son solo 4 subprocesos: la planificación, la estimación, determinar el presupuesto y controlar, ¿no? Es el proceso que consiste en desarrollar una estimación del coste de los recursos necesarios para completar las actividades. El beneficio clave es que determina los recursos económicos necesarios requeridos para el proyecto, ¿no? Acá las técnicas y herramientas son estimación por analogía, estimación paramétrica. La analogía es uno parecido, ¿no? La paramétrica son valores estándar que los hemos obtenido de otros proyectos. La estimación ascendente, la estimación por 3 valores, el análisis de datos, el análisis de alternativas, análisis de reserva, coste de calidad, sistema de información de dirección de proyectos, la toma de decisiones y la votación, ¿no? Que es justamente en un entorno de todos los stakeholders para ver cuál es el que se va a utilizar, y también a través de la participación de los expertos, ¿no? De cuál es la mejor y la que más se adecua a la naturaleza del proyecto. Bien, como entradas tenemos el plan de la dirección del proyecto, el plan de la gestión del coste, justamente que nos proporciona métodos a utilizar como la precisión y exactitud, el plan de la gestión de la calidad, la línea base del alcance. ¿Cómo defino esta línea base? Esto ya lo habíamos visto en el tema del alcance, con restricciones económicas, uso de fondos, el EDT, que son los paquetes de trabajo, los entregables, las cuentas de control, y el detalle de cada paquete de trabajo, ¿no? En términos ya de físicos y financieros, ¿no? De qué recursos y quién lo va a realizar. Okay. Luego, documentos del proyecto, ¿no? Registro de lecciones aprendidas, que son lecciones aprendidas en fases tempranas del proyecto que pueden ser utilizadas
para desarrollar estimaciones posteriores con mayor nivel de precisión y exactitud, ¿no? Luego el cronograma del proyecto, que es para conocer fechas que se producirán los costes, ¿no? Por ejemplo, la compra anticipada puede permitir mejores precios, ¿no? Tener en cuenta que los gastos financieros variarán con el cash flow del proyecto. El cash flow es el flujo de efectivo, que igual lo vamos a ver para el tema del cálculo del BAN, del TIR, del ROI, ¿no? Documentos del proyecto, requisitos de los recursos, es decir, los tipos y cantidades de recursos necesarios para la ejecución de las actividades, evidentemente imprescindibles para estimar los costes, ¿no? Y el registro de los riesgos. Conocer los riesgos pueden afectar al proyecto, nos ayudarán a conocer el coste de evitarlos o aceptarlos, ¿no? Y esto es introducir más presupuesto a los más probables, ¿no? ¿Y cómo, a qué se refiere con esto? A que obviamente hay riesgos que pueden suceder y tenemos la opción de asumirlos, ¿no? Es decir, aceptarlos, afrontarlos y planificar en función de ello, ¿no? De que van a ocurrir, de que podrían ocurrir y qué vamos a hacer. Otra forma es a los riesgos más críticos que podrían hacer caer a nuestro proyecto, implementar medidas y controles para evitar ello, ¿no? Lo cual por debajo obviamente va a incluir un coste, más personal, un sistema tal vez, un recurso, contratar algún seguro, pagar algún servicio tercero. Luego tenemos la de transferencia, que es decir, que una empresa se haga cargo. Toda esa parte ya nosotros nos olvidamos si una empresa nos va a entregar directamente el producto final y nosotros ya no vamos a tener esa preocupación, ¿no? De gestionar ese riesgo o qué podría ocurrir, porque ya le hemos pagado al tercero para que nos entregue terminado esa parte, ¿no? O ya hecha. Entonces es la forma en la cual podemos transferir el riesgo. Entonces hay diversos mecanismos para el tema de los riesgos que podemos utilizar. Okay. Luego, factores ambientales de la empresa, ¿no? Situación del mercado, de productos y servicios, proveedores existentes y los términos y condiciones que los rigen, ¿no? Tasas de cambio, inflación, de nuevo, entra esa parte en los costos, ¿no? No solamente afectan a tiempo, sino a costos, como podemos ver acá. Luego, la información histórica sobre estimaciones de costes, lecciones aprendidas, procedimientos de trabajo, flujos de información, niveles de decisión, instrucciones de trabajo y plantillas, ¿no? Lo que es el juicio de expertos, la estimación por analogía, que utiliza valores o atributos de un proyecto previo, similar al actual. Valores pueden ser relacionados con alcance, coste, duración, mediciones. Por medio de comparación de esos valores se tiene la base para realizar la estimación del proyecto actual, ¿no? Técnica sencilla, rápida y poco exacta, ¿no? Válida cuando hay pocos datos, ¿no? Cuando no tenemos mucha información, la estimación por analogía sería nuestra mejor opción. Y no solamente comparar con proyectos, ya les había dicho, no es que tenga que haber hecho uno igual, puede ser uno latinoamericano, o uno de país parecido, o finalmente uno mundial, ¿no? Y de ahí obtener el tiempo, ¿no? La idea es no inventarse, justificarse de alguna forma lo que estamos haciendo. Y que esto sea también exacto, nos dé información de cierta forma más fiable que la que nosotros podíamos inventarnos, ¿no? Entonces acá vemos, por ejemplo, un proyecto anterior, el coste obtenido, la elección de estos parámetros, el proyecto actual, la aplicación de estos parámetros ya por estimación, pero estimación en base a ese parámetro de proyecto anterior, y tener una nueva estimación, ¿no? Ya mucho más aterrizada. Luego, la estimación paramétrica. Partiendo de parámetros de datos históricos de proyectos anteriores, puede utilizarse el total de proyecto o partes de él, ¿no? Por ejemplo,
Aplicar rendimientos a actividades anteriores, ¿no? Calcular el número de horas a partir de los totales. La distribución de probabilidades con los datos existentes o recogidos y utilizar los parámetros de esa distribución, ¿no? Por ejemplo. Luego, análisis de regresión o scatter diagrams utilizando información histórica de otros proyectos, ¿no? Entonces podemos comparar siendo la línea recta el proyecto y los puntos lo que estamos logrando. Basadas en el concepto de la curva de aprendizaje, cuanto más desarrollamos un producto, menos coste y tiempo, ¿no? Una mejora en la eficiencia, por ejemplo. Esto para proyectos parecidos, ¿no? Luego, estimación paramétrica. Ejemplo de estimación paramétrica por análisis de regresión, ¿no? La estimación del coste, el número de equipos del proyecto actual y la recta de regresión, ¿no? Para ajustar justamente, para ajustar ello. O la estimación ascendente, ¿no? En tema, todo esto que estamos hablando es de presupuesto, ¿no? Lo anterior era tiempo y bueno, sí se parece un poco, pero esto es más eh, monetario, ¿no? La variable ya no es el tiempo, sino el dinero. A ver. Y de nuevo, ¿no? El bottom up estimating, que es sé cuánto me cuestan las actividades, entonces puedo inferir cuánto me va a costar el paquete de trabajo. Sumo los paquetes de trabajo y ya sé cuánto es la cuenta de control. Cuánto es la cuenta de control y ya tengo el presupuesto, ¿no? De esa forma puedo hacer. Estimación por 3 puntos, ¿no? Se realizan 3 estimaciones que justamente velan por optimista cuál es el menor coste posible de una actividad si todo evoluciona conforme a lo previsto y no hay ningún contratiempo, ¿no? Probable es el coste habitual obtenido en los últimos proyectos que haya ido razonablemente bien, ¿no? Y pesimista, estimación de un coste en el que se produzcan todos los sobrecostes posibles, ¿no? Seguros, permisos, fletes, ¿no? Todo. Entonces, al igual que en el tiempo, podríamos hacer una pequeña analogía, ¿no? Y con coste es muy parecido. Estimación por 3 puntos, una estimación triangular puede ser preferida cuando hay información insuficiente, ¿no? Y utiliza la misma técnica, ¿no? Del 3-point estimate. Luego también podemos utilizar el coste a lo que es PERT aplicado a pesimista, probable y optimista. Y la estimación por 3 puntos, ¿no? La media no está en la diana, pero la dispersión es pequeña, ¿no? La tirada está muy concentrada, ¿no? Es decir, que están muy cerca unos de otros. Y en caso de una estimación, los valores extremos estarían cerca del probable, por tanto la estimación sería muy fiable, ¿no? Este es el coste oficial, estos son los costes que hemos predicho. Entonces está muy cerca, ¿no? Estamos... esa holgura nos podemos permitir. Luego, tenemos otro caso, ¿no? Este es un caso de que la tirada está muy concentrada y la estimación sería muy fiable. En este otro caso, que la media está exactamente en la diana, pero la dispersión es bastante grande, ¿no? En este caso de la estimación, los valores extremos estarían muy alejados y por tanto esta estimación sería poco fiable, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos sumando todo ello. Si bien acá le vamos a dar más peso aplicando por 4, eso no va a influir mucho por la distancia y la dispersión que están en mi distribución, ¿no? Mi estimación. Están muy alejados. Por tanto, el valor no va a ser muy fiable. Ya que tenemos un ejemplo, ¿no? 80 horas, 102 horas, 140 horas, ¿no? Calculamos y nos da un 105. Calculamos la desviación estándar y nos da B10, ¿no? La desviación estándar nos ayuda a segmentar, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos
Una, dos, tres, cuatro. Bueno, ahí van las desviaciones, ¿no? De cuánto podría variar este tipo de probabilidades. Ok. Luego, análisis de datos. Análisis de alternativas. Se utiliza para comparar distintas posibilidades de recursos, técnicas o herramientas. En temas de coste, en este caso, ¿no? Análisis de reservas. Se utiliza para establecer la cantidad de reservas necesarias para el proyecto. Reservas de contingencia. Colchones para riesgos conocidos, aceptados, en los que se ha establecido una estrategia de contingencia, ¿no? Se puede definir esa reserva de contingencia y tener un monto extra, ¿no? En caso de que algo suceda. La reserva de gestión para riesgos desconocidos, justamente. Se suele realizar mediante un proceso iterativo de tal manera que se realiza una reserva inicial y a continuación se implementa el plan de respuesta a riesgos y se revisa la reserva inicial, ¿no? Podría ser una reserva en caso de restituir todo, que tendría sentido, ¿no? En caso de que ocurra un siniestro o un problema. Pero si el proyecto va avanzando, no tiene sentido seguir asignando ese monto, porque su probabilidad es menor, ¿no? Cada vez va a ser menos, menos, menos. Por tanto, antes de que termine el proyecto, ese monto ya lo podría reasignar, porque ya es muy poco probable que se cumpla, ¿no? Obviamente vamos a dejar un tanto, no es que todo lo vamos a mover, pero ya va a ser más pequeño, ¿no? Luego tenemos análisis de datos, ¿no? Coste de la calidad. La calidad tiene un coste. La experiencia dice que es menor que el coste y no de la calidad, ¿no? La calidad no es cara, ¿no? Por ejemplo. Eh, por la no calidad si es cara, corrección de errores, pérdida de confianza del cliente, riesgos y retrasos. Es imprescindible presupuestar las actividades de supervisión y control, revisiones, ensayos, sistemas de detección, ¿no? En el presupuesto tiene que estar todo ello, ¿no? Todas las herramientas y actividades de supervisión y control. Técnicas y herramientas, de nuevo nuestro PMIS, nuestro sistema, puede ser cualquiera de los que ya habíamos mencionado. El sistema de información de gestión de proyectos puede incluir hojas de cálculo, software de simulación, herramientas de análisis estadístico para ayudarnos a la estimación de costes y a poder elaborar distintos escenarios, ¿no? Toma de decisiones. Las técnicas de toma de decisiones pueden ser útiles a la hora de estimar costes, ¿no? Cuando las personas se involucran en el proceso de estimación, incrementa su compromiso con los resultados obtenidos, ¿no? Por lo del planning poker que les había comentado, ¿no? Que cada uno va votando. Estimaciones de costes de las actividades. El coste estimado de cada actividad de una lista de actividades que cuelga de la EDT, ¿no? Tiene en cuenta trabajo directo, materiales, equipos, servicios, instalaciones, etcétera. Pueden detallarse o resumirse. Si hay costes indirectos, pueden incluirse también, normalmente en niveles superiores al de la actividad, ¿no? La forma en la cual deberíamos estimar y plantear los costes, ¿no? Que es justamente reutilizando nuestro EDT y asignándole estos costes, ¿no? Y en caso de que sean costes indirectos, lo colocamos por encima de esa actividad, ¿no? Es decir, comprar puertas, ¿no? Ok, comprar puertas me cuesta tantos. Y por encima los pasajes, ¿no? Que es un coste indirecto que está relacionado con la compra y el traslado de estas puertas, ¿no? En base de las estimaciones de costes. Documentar qué incluye cada coste. Por ejemplo, suministro, transporte, condiciones, etcétera, ¿no? Todo ello tiene que estar desglosado. Asunciones, restricciones, riesgos y posibles rangos de variación, ¿no? 3. Actualizaciones de los documentos del proyecto. Durante la estimación de costes puede ser necesario actualizar, por ejemplo, registros de asunciones, nuevas restricciones identificadas, cambio de las asunciones o restricciones, registro de lecciones aprendidas, registro de riesgos, ¿no?
determinar el presupuesto, que es la última parte de la planificación, ¿no? Donde se van acumulando los costes estimados de cada una de las actividades individuales o paquetes de trabajo, ¿no? Las clásicas sumatorias, ¿no? En este caso, para establecer un presupuesto inicial y una línea base de coste autorizada, ¿no? Para hacer el tema del desembolso, la solicitud de crédito y todo ello, ¿no? O bien, bueno, sí, ¿no? El desembolso que puede ser de una empresa privada o pública. El beneficio clave de este proceso es que determina la línea base con la que el proyecto será monitoreado o monitorizado y controlado, ¿no? Tenemos aquí como entradas el plan de dirección del proyecto, documentos del negocio, acuerdos, los factores, las herramientas que estamos aplicando, el juicio de expertos, la agregación de los costes. Agregación de costes es justamente sumar los costes que ya voy teniendo, ¿no? Por si acaso. Luego tenemos el análisis de estos datos, revisión de la información, conciliación y financiación, ¿no? Cuando evaluamos esto, y vamos a verlo también en el análisis del BAN, existen escenarios en los cuales es conveniente realizarse un préstamo bancario que tratar de conseguir ese efectivo de otra forma, ¿no? Justamente por la proyección y el valor futuro, ¿no? Entonces, en términos de utilidad y del proyecto, puede haber casos en los cuales sea mucho más rentable sacar un préstamo, ¿no? Una financiación. Pero hay que analizar todos esos escenarios. Luego la línea base de costes, los requisitos de financiación del proyecto, actualizaciones de documentos del proyecto, estimaciones de coste, cronograma del proyecto y el registro de riesgos, ¿no? Luego tenemos lo que son los planes que van asociados, como gestión del coste, gestión de los recursos, línea base del alcance, documentos del proyecto, que serían cuáles son los documentos que vamos a generar en esta parte, el coste estimado de cada actividad, que serán agregados a paquetes de trabajo, ¿no? Y la base de estimaciones, detalle de las estimaciones, supuestos de la partida, formas de cálculo, costes indirectos, todo lo que esté relacionado, ¿no? Con mi proyecto. Luego, documentos, cronograma del proyecto y el registro de riesgos, ¿no? Que es importante tenerlo presente. Pero esto, riesgos asociados al coste, ¿no? Pueden notar que a lo largo que hemos ido viendo los temas, cada tema tiene los análisis de los supuestos, eh, los riesgos, ¿no? Que están y son inherentes a cada etapa. Okay. Documentos del negocio. Caso del negocio, donde se identifican los factores críticos del éxito del proyecto, el plan de gestión de beneficios que incluye el objetivo de los beneficios como valor neto, tiempo para conseguirlo, métricas, entre otros, ¿no? Luego, acuerdos, información de los acuerdos, contratos relativos a productos, servicios o resultados que serán incorporados en el proyecto, ¿no? Esta parte también contempla lo que es los SLAs y que serían los alcances dentro de un proyecto y las responsabilidades de cada parte, ¿no?
Por ejemplo, factores ambientales de la empresa, ¿no? Tasas de cambio, activos de los procesos de la organización, políticas, procedimientos, guías relativas a presupuestos, repositorio de lecciones aprendidas e información histórica, herramientas de formación de presupuesto, métodos de reporting, ¿no? O lo que serían los reportes que vamos a presentar. Juicio de expertos con proyectos similares, información de la industria, fundamentos financieros, requisitos de financiamiento y recursos, ¿no? Que obviamente dependiendo del tipo de proyecto que tengamos, se puede ajustar los diversos formas de créditos, ¿no? Puede no ser un crédito, en el peor de los casos, un crédito consumo, ¿no? Luego en el mejor podría ser un crédito productivo, ¿no? Entonces, eso se tiene que evaluar. Agregación de los costes partiendo del EDT. Es decir, tengo mi desglose y los voy sumando, ¿no? Cada actividad, cada paquete, cada cuenta y en total el coste del proyecto. Luego análisis de datos, análisis de reservas, establecer las reservas para la gestión del proyecto. Pretenden gestionar riesgos no identificados en el proyecto, ¿no? Y tener una cierta cantidad por si aparece, ¿no? Casos, eh, si es que hay un riesgo que se nos ha ido y no lo hemos contemplado, podemos tener un pequeño colchón, ¿no? Que nos pueda colaborar en esos aspectos, ¿no? Que justamente no puede servir ese monto para poder cubrir en parte o bien contratar una empresa, ¿no? Que nos ayude con ese tema. Las reservas gerenciales no forman parte de la línea base del coste, pero sí del presupuesto del coste y los requisitos de financiación, ¿no? Claro, o sea, es decir, para el tema de la línea base del coste no, pero sí los vamos a incluir en los requisitos de financiación, ¿no? Porque eso para el tipo de que si soy pasivo o no, que puedo pedir un préstamo o no, sí toma en cuenta todos los costos, ¿no? No solamente los asociados al proyecto, sino también los externos, que en este caso estarían estas reservas gerenciales, ¿no? Que si bien no forman parte de la línea base del coste, sí están para el tema de los requisitos de financiación, porque la entidad financiera por lo general solicita esos documentos, ¿no? Okay. Presupuesto del coste, reserva gerencial, línea base, reserva de contingencias, coste del proyecto, cuentas de control, paquetes de trabajo y las actividades. Vamos cómo se van sumando y van llegando hasta el presupuesto del coste. Técnicas y herramientas para la reserva de gestión o reservas gerenciales. Riesgo desconocido no incluye las reservas de gestión, incluye las reservas de contingencia, ¿no? En la línea base del presupuesto. Y en las reservas de contingencia están los riesgos identificados y su control y medida que se va a tomar, ¿no? En caso de que ésta se materialice. Relaciones históricas. Apoyándonos en datos históricos de proyectos anteriores, podemos aplicar estimaciones paramétricas o por analogía, ¿no? Como habíamos visto hace unos cuantos slides. La información histórica tiende a ser precisa. Los parámetros utilizados en el modelo son rápidamente identificables y estos modelos son escalables, ¿no? Por tanto, los podemos ajustar a la nueva realidad y utilizarlos, ¿no? Bien. Conciliación del límite de financiación, ¿no? Analizar si los desembolsos previstos según cronograma son coherentes con la financiación disponible. Si no es así, tendremos que ajustar el cronograma para ajustar el nivel de gastos, ¿no? Conciliación del límite de financiación. Representa la financiación o ingresos sobre la misma curva, ¿no? Este es el beneficio y este es mi financiamiento.
Para obtener mayor información para el proyecto, sea externa o interna, en proyectos de financiación externa, tendremos requisitos adicionales que cumplir, ¿no? Por ejemplo, la línea base del desempeño de costes, ¿no? Es la versión aprobada del presupuesto distribuido a lo largo del tiempo. Esta curva S se obtendrá sumando los costes aprobados por el periodo de tiempo, ¿no? Es decir, tengo 1 millón para mi proyecto y según voy comenzando, ¿no? Desembolso 10.000, 30.000, 50.000 y van sumando, ¿no? Mi valor planificado al fin del proyecto y cuánto he ido gastando, ¿no? Y ahí se hace una curva interesante y como pueden ver es opuesta a la curva de tiempo, ¿no? La curva de tiempo es una diagonal hacia abajo porque las tareas se van reduciendo mientras va pasando el tiempo, pero en el tema de coste no, ¿no? Es como que el dinero está en mi cuenta y va saliendo, voy gastando hasta llegar a este monto, ¿no? En esta curva la veremos con detalle en el monográfico del método del valor ganado, ¿no? Requisitos financieros del proyecto. Tabla con necesidades de fondos mensuales, ¿no? Deducidos del cash flow, ingresos, gastos del proyecto. Para el departamento financiero, estudia la fórmula más adecuada de financiación, ¿no? Entonces, para esta parte, sí vamos a necesitar tabla con necesidades de fondos mensuales para ver justamente este tema de los requisitos financieros del proyecto. La actualización de los documentos del proyecto. Los riesgos, las estimaciones de costes y el cronograma del proyecto, ¿no? Y finalmente, ¿cómo controlo todo esto? Con juicio de expertos, análisis de datos, gestión del valor ganado, análisis de variación, análisis de tendencias, análisis de reservas, índice TCP y sistema de información de dirección del proyecto. Y vamos a obtener la información del desempeño del trabajo, el pronóstico del coste, de cuánto me va a costar en un futuro si sigo así, las solicitudes de cambio, las actualizaciones al plan de la dirección del proyecto, que conllevan un plan de gestión del coste, la línea base del coste, la línea base de medición del desempeño, las actualizaciones de los documentos del proyecto, registro de asunciones, estimaciones de coste, bases de coste, registro de lecciones aprendidas y lo que es el registro de riesgos, ¿no? Que no se descuidan nada y los documentos tienen que estar constantemente actualizados. Consiste en supervisar, ver la situación del proyecto, actualizar el presupuesto, gestionar los cambios a la línea base del coste. Este control que implica actuar sobre el origen de las desviaciones, que ya habíamos visto que las desviaciones es lo que tengo sobre el total y ver ese cumplimiento. El complemento sería la desviación. Verificar que se cumplan los procedimientos de cambios, vigilar las variaciones de costes que no sobrepasen los umbrales de variación admisible definido, asegurarse la eficiencia del uso de fondos asignados, eso es una tarea bastante ardua, informar a los interesados apropiados de los cambios y los costes. El beneficio clave es que la línea base de costes será mantenida y actualizada a lo largo del proyecto. La gestión del coste, la línea base del coste, la línea base de medición del desempeño, y documentos del proyecto, ¿no? Por ejemplo, las lecciones aprendidas que pueden ser aplicadas en fases posteriores para mejorar el control de costes. Los requisitos de financiación del proyecto. Si hay cambios en los costes unitarios o en los costes totales, habrá que comparar la magnitud del cambio y el impacto sobre la financiación prevista. Datos sobre el desempeño del trabajo. Datos del estado del proyecto, como por ejemplo costos que han sido autorizados, incurridos, facturados, pagados, y la toma de decisiones, ¿no? Mantener el presupuesto y la información de las partes interesadas del proyecto. Activos de los procesos, políticas y procedimientos y directrices relativas al control de costos, herramientas del control de costos y métodos de monitoreo de reparto de costos. Análisis de variación, gestión del valor ganado, proyecciones y análisis financiero.
Dentro de estas técnicas y herramientas tenemos el Earn Value Analysis o EVA o análisis del valor ganado, donde utilizamos el método, que es una potente herramienta para conocer si el proyecto va retrasado o adelantado, conocer si nos estamos desviando en coste o estamos ahorrando. Tres conceptos fundamentales: el valor planificado, que es el Planned Value; el coste del trabajo planificado hasta la fecha a costes teóricos; el coste real, el actual cost; el coste realmente repercutido a la fecha; valor ganado en earned value, ¿no? El valor del trabajo realmente ejecutado hasta la fecha y costes iniciales. Luego tenemos el análisis de datos, básicamente realizar la comparación entre los valores planificados y los valores reales, ¿no? Justamente. Variaciones. Tenemos el SB, que es Scheduled Variance, la variación del plazo; el CB, que sería la variación del costo; y el BAC, que es la variación en la finalización, ¿no? Los tipos de variación que se podrían dar y que, bueno, por lo general no deben de suscitarse. Índices de desempeño, lo que es el índice de desempeño en plazo y el índice de desempeño en coste. Análisis de datos, análisis de tendencias. Tenemos algunos gráficos como el AC, BP, EB, que están acá arriba, ¿no? Que engloban ese aspecto. Las estimaciones del coste a la finalización del proyecto, ¿no? Y hay distintas formas de calcular el EAC en función del ETC, del tiempo estimado para terminar, ¿no? Análisis de datos, análisis de reserva. Durante la fase de control se revisarán las reservas de contingencia y de gestión para irlas actualizando en caso de no ser, de ser necesario, ¿no? De ser necesario. Análisis del desempeño del trabajo. Ratio que mide el presupuesto que se está reconduciendo para finalizar el proyecto con el presupuesto previsto. Bien, acá también tenemos algunas herramientas como el índice de desempeño del trabajo por completar, que es de nuevo, ¿no? Una división que mide el presupuesto que se está reconduciendo para finalizar el proyecto con el presupuesto previsto, ¿no? Entonces es lo que reconduciendo lo que quiero llegar a tener sobre lo que he medido. Luego el sistema de información de dirección del proyecto. Mediante el sistema de información hay que gestionar los valores del valor ganado, ¿no? Luego, eh, comparando los datos reales contra los previstos en la línea base de coste, se evalúan los paquetes de trabajo y cuentas de control. Bien. Estimación ascendente, que habíamos visto que es sumar de los pequeños a lo grande, es documentado, es comunicado a los interesados. Y como solicitudes tendríamos los change requests, que justamente son modificaciones a la línea base del coste u otro elemento del plan, para su análisis y aprobación de las diferentes partes interesadas mediante el sistema de control integrado de cambios. Plan de actualización de la dirección del proyecto, ¿no? El plan de la gestión de costes, la línea base de costes, la línea base de medición del trabajo.
registro de supuestos, estimación de costo, base para las estimaciones, lecciones aprendidas y los riesgos. Bien.